Dios les bendiga. Amén. Nos gozamos en el Señor esta noche. Amén. Con fuegos artificiales y todo. La quemadita de extensiones. No faltan los inconvenientes, hermano, cuando queremos servir al Señor. Pero en eso consiste la vida, en enfrentarlos. Amén. Y superarlos. Bienvenidos todos esta noche, hoy desde este tiempo especial que estamos en Batará, aquí, amén. Bienvenidos, gracias a la comunidad de Batará, gracias aquí a la familia que hoy nos recibe. Es una bendición para nosotros poder compartir este tiempo, la familia de mi hermana Rosalía, amén. Acompáñenme por favor al libro de el Evangelio de Juan, capítulo 8. Esté conmigo en el Juan 8:1. San Juan capítulo 8, versículo. Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 1. Vamos a compartir esta historia de las Escrituras. Amén. San Juan capítulo 8, versículo 1. Dios, gracias. Dice la palabra de nuestro buen Dios así en San Juan capítulo 8, versículo 1. Amén. Y Jesús se fue al monte de los olivos. Y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Rey de reyes, Señor de señores, nosotros te bendecimos esta noche, maravilloso Dios de los cielos, Señor. Exaltamos tu presencia, Dios mío, Señor, y te damos gracias, Señor, por poder compartir esta noche tu mensaje, por poder compartir tu palabra en todo este territorio, maravilloso Rey de los cielos, Señor, por poder tener un espacio, Dios mío, de adorarte, de clamar delante de ti, de buscar tu rostro, maravilloso Rey de reyes, Señor. Ven a glorificarte esta noche y trae convicción, trae dirección, trae sabiduría de lo alto, trae gracia y favor sobre toda esta comunidad, Señor Dios mío campestre. Trae, Señor, de tu gloria, Dios del cielo, en todo este barrio, maravilloso Dios, en las vidas que hoy pueden oír tu palabra, en cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque es necesario que tu palabra corra y sea glorificada, Dios mío, en cada lugar, Señor, hasta lo último de la tierra. Dice tu palabra misma, bendito Dios, que es necesario anunciar que tú sanas, que salvas, que santificas, que eres Rey que vuelve pronto, maravilloso Dios, Señor, y nosotros con nuestro corazón queremos compartir, maravilloso Dios, queremos, Señor, hablar de las maravillas que tú haces, de las verdades eternas que hay en tu palabra, Señor, para nosotros. Le pido, Señor, que mientras compartimos, Señor, hoy en este lugar, tú extiendas tu mano, Señor, y traigas bendición a cada familia, y traigas restauración, y traigas dirección en el Espíritu, maravilloso Dios, Señor. Hoy, por el poder de tu palabra, te pedimos que bendigas, que restaures, que levantes, que fortalezcas, que afiances, Dios mío, que afirme los corazones, Señor, para ver tu gloria, que afirme las vidas, Señor, Dios mío, para entender los propósitos tuyos, Señor, que son santos, que son poderosos, que son benditos, que son eternos, Dios mío. Ven a glorificarte, Señor. Sana al que está enfermo, restaura al que está, Señor, Dios mío, en medio, Dios, de aflicciones, Señor, en medio de situaciones de tribulación, bendito Rey de los cielos. Trae fortaleza espiritual al que hoy necesita, Señor, Dios mío, esa confortación tuya, bendito Dios. Padre, glorifícate en el nombre de Jesús, Señor, y obra, precioso Dios de los cielos, porque solo tú conoces nuestra necesidad única y especial, Señor, y tú obras en nuestras vidas, Señor, ministrando y levantándonos, Dios mío, por el poder de tu gloria en Cristo Jesús. Te damos honor, Señor. Amén, mi Rey, y amén. ¿Y quién vive? Cristo. Y a su nombre. Gloria a Dios, amén. Ya que estamos en este lugar, es una bendición.
hablemos nosotros de oportunidad, amén. Y cuando pensamos y meditamos en la palabra oportunidad, eso nos trae al corazón como un hálito de esperanza. Cuando a uno le dicen usted tiene una oportunidad, ¿qué inspira eso en mí? Cuando yo me siento culpable frente a algo, pero alguien me dice tú tienes una oportunidad, vuelve una luz de esperanza, ¿cierto? A mi corazón, un descanso, un alivio, una tranquilidad que solamente puede estar en mi corazón cuando yo siento esa parte que tengo una oportunidad. Pues vamos a hablar de 3 tipos de oportunidades en esta historia, amén, en las Escrituras, que tal vez muchos de nosotros hemos conocido, que tal vez hemos oído allí, o que tal vez la oímos por primera vez hoy. Pero entendamos esta noche lo que tiene que ver con la oportunidad. Porque Dios es un Dios de oportunidades. ¿Cuántos lo saben? Amén. Dios es un Dios de oportunidad. El hecho de que hoy estemos vivos, que podamos movernos, una oportunidad que nos da más Dios para glorificarle, para vivir para Él, para reconocer su majestad, para reconocer su poderío. Amén. Una oportunidad que nos da Dios a nuestras vidas, hermano, para entender las maravillas del Señor. De ahí que necesitamos entonces fortalecer nuestro corazón en Dios, fortalecer nuestra vida en Dios. Oportunidad, porque la primera oportunidad dice el versículo 2, y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Y la primera oportunidad está a través de la palabra de Dios. Dios dejó su palabra para que usted y yo podamos conocer su voluntad. Porque muchas veces nosotros nos encontramos con una disyuntiva. Nos dice, venga, hay que hacer la voluntad de Dios. Pero ¿dónde está la voluntad de Dios? ¿Cómo puedo saber y conocer cuál es la voluntad de Dios? Si muchas veces en la oración del Padre Nuestro se repite lo mismo, ¿cierto? Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero ¿cómo hacemos para conocer esa voluntad de Dios? Sino por la palabra que Él dejó. Porque la palabra tiene contenida la voluntad de Dios para usted y para mí. Dios ha dispuesto su palabra allí. Y Jesús estaba en tierra, dice la Biblia, escribiendo, allí. Dice, pero antes de escribir, estaba enseñándoles a ellos. Jesús vino para enseñar, dice la palabra, en medio de esto, al pueblo, las promesas de Dios. ¿Cómo se encontraba la nación? Subyugados por el imperio romano. Muchos en medio de aflicciones y de problemas y de condiciones muy fuertes. Pero ahí Jesús les estaba recordando que Dios es un Dios de amor. ¿Cuántos lo saben? Que Dios perdona pecados, que Dios restaura y que Dios levanta. Muchas veces pensamos que el problema está en la condición económica. Tal vez no hay trabajo, tal vez tenemos a alguien enfermo, tal vez nosotros mismos estamos enfermos. Y pensamos y reducimos todo a algo físico, a algo temporal, a algo de aquí. Pero hay ocasiones en que tenemos que entender que hay procesos más difíciles y más fuertes. Y número 1 tiene que ver con la relación que tenemos con Dios. Jesús vino para restaurar nuestra relación con Dios. Amén. Y ahí empieza todo. Por eso la Biblia dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y estas cosas serán añadidas. Las multitudes estaban buscando que Jesús les diera una palabra de esperanza. Habían visto cómo multiplicaba los panes, habían visto cómo podía multiplicar los peces, habían visto cómo podía sanar aquí y allá. Pero el Señor dijo, es necesario que busquen primeramente el reino de Dios. La oportunidad en la palabra es que Dios cumplirá lo que Él ha dicho en su palabra para usted y para mí. Y es una oportunidad. Porque yo digo, bueno, ¿dónde dice? Aquí dice, Dios dice esto aquí en su palabra. Él dice que estará conmigo. Él dice que me fortalecerá. Él me dice que si yo estoy cansado y atribulado de los problemas y de las situaciones fuertes, puedo venir ante Él y hallar descanso para mi alma, hallar paz espiritual. Eso tengo en Dios. Amén. Una de las maravillas que Dios destina para ustedes y para mí es que Él nos da toda esa parte espiritual. Es una oportunidad, porque como dice la palabra, estaba ahí Jesús como maestro, vino y les enseñaba, y el pueblo vino a Él, porque la gente necesitaba. Como hoy nosotros buscamos de Dios, amén, y entendemos la bendición que es cada que podemos sacar un espacio para Dios. Nosotros somos seres mortales. No sabemos cuánto tiempo tenemos en esta tierra, ¿cierto? Hay gente que tenía planes para muchos años y está hoy en el cementerio. No sabía cuánto tiempo le quedaba. Jesús vino como maestro para enseñarles a ellos que la vida es mucho más de esta parte física, que hay una eternidad y que la decisión de ir a esa eternidad está aquí. Tenemos que tomarla en Él. ¿Cuántos lo saben? Amén. Porque Cristo es la vida para nosotros. Amén.
Y la oportunidad de la palabra, hermano, es porque estaba allí enseñándole, la gente estaba inquieta, quería saber. Dios ha puesto cosas bien especiales. Ahora, hay lecciones que aunque Dios no las diga, tal vez no las alcancemos a entender. Y aunque sean una oportunidad en las Escrituras, nosotros tal vez no tenemos el entendimiento tan abierto, tan establecido para comprender esas verdades que Dios ha puesto. Por eso surge ahí, se levanta un litigio, y hablemos del litigio manifiesto. Porque Jesús estaba enseñando, la gente estaba atenta, todo el mundo estaba prestando atención. ¡Qué bonito! Pero en medio de eso surge un problema, dice la palabra del Señor. Versículo número 3. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida ¿en qué? En adulterio, y poniéndola en medio. ¿Qué es adulterio? Es cuando una persona está casada, pero se metió a tener relaciones con alguien que no es su esposo o su esposa. Ese es adulterio. Amén. Y aunque la sociedad muchas veces, hermano, lo normalice, lo legalice y lo apoye, Dios no lo apoya. ¿Cuántos lo saben? Así el hombre quiera decir que no hay problema, que no pasa nada, que podemos hacerlo. Algunos lo llaman una canita al aire, Dios lo llama pecado. Y nosotros tenemos que ser claros con eso. Le trajeron a una mujer con un proceso, y este es un litigio manifestado, ¿sabe? Porque verdaderamente había un caso ahí, un problema. A esa mujer no la trajeron porque se la encontraron en un parque y la llevaron así. No, ella había estado en el proceso. Había una razón de ser ahí. Al estar en medio de esto, la Biblia dice que también tenía una sentencia de muerte. El adulterio tenía como sentencia la muerte, dice la palabra del Señor. ¿Sabe? Una persona que era sorprendida en eso tenía que morir, dice la palabra. Eso se hacía. Y no era tan fácil, porque tenía que ser a piedra. Dios mío, se lapidaba. ¿Quién querría pasar por esas? Dios mío, qué cosa tremenda, ¿cierto? Ahora, bíblicamente no hay un registro de que se haya llegado a dar. Muchas veces las normas se establecieron, pero la gente, porque estaba la norma, no se metió por allá en esos procesos. Sin embargo, dice la Biblia que ella tenía una sentencia sobre sí. Esa mujer, para ella era su último día. Su último día, estaba a punto. Por eso, qué impresionante, ¿cierto? Cuando uno dice, ¿y qué tal que es para nosotros que supiéramos que mañana es mi último día? O esta noche es mi última noche. ¿Qué nos llevaría eso a reflexionar? ¿Cómo nos llevaría a pensar en estos momentos? ¿Qué haríamos nosotros? Algunos dicen, yo me arrepentiría todo el tiempo para irme bien con Dios. Otros dicen, si yo tuviera cerca a tal persona y le pediría perdón, arreglaría con el de aquí o arreglaría con el de allá, porque me queda por corto tiempo. Todo se está terminando en este momento. ¿Sabe? Para aquella mujer los minutos estaban contados. ¿Cómo se sentiría ella? Atribulada, desesperada. Esta multitud vino, dice la Biblia, y la mayoría estaban contra ella. Solo había una sentencia: culpable. Solo había un veredicto: muerte. Esa era la parte que quedaba para ella. Entonces, nosotros tenemos que entender, hermano. Ahora, ¿cuál era la circunstancia? Que había una acusación, porque la multitud, aunque eran muchos, todos tenían esta condición: una acusación reforzada. Versículo 4 dice, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Le dijeron, maestro, esta mujer tiene un problema grave. Ahora, ¿por qué no llevarla ante otras personas? ¿Por qué traerla ante Jesús? Es lo que uno dice. Si ellos eran escribas, eran fariseos, ellos tenían el conocimiento y tenían la autoridad. Jesús no era miembro del Sanedrín para juzgar un caso así, por así decirlo. Jesús no era una autoridad en esos momentos legalmente establecida para la nación. Tenía la autoridad por ser el Hijo de Dios, por ser el Mesías prometido. Pero ellos lo trajeron como cuando alguien le trae algo a uno para meterlo en una trampa. ¿Cuántos lo saben? Sí, para meterlo en una trampa y atraparlo allí. Una acusación reforzada. ¿Sabe por qué? Porque había injusticia de por medio. ¿Cómo que injusticia? ¿Por qué? Porque es que para adulterar se necesitan ¿cuántas personas? De 2 en adelante, ¿cierto? Porque hay gente que no se conforma con una de ahí por allá, sino que tiene 1, 2, 3, 4 y de ahí para allá, ¿cierto? Y va alcanzando la canción de la muy indigna, ¿cierto? ¿Se acuerda? Va por esos laditos, por esa parte. Así es la vida. Pero dice la palabra del Señor allí que este proceso era una injusticia porque solo se trajo a la mujer.
¿Por qué no estaba el varón ahí para comprobar? Tenía que comprobársele a ellos verdaderamente si las cosas eran tan legales o tan reales. Tenía que estar en medio de esto la otra parte. ¿Por qué no estaba? ¿Qué era lo que sucedía en ese caso? ¿Cierto? No había una forma de comprobación. Si la sorprendieron, ¿por qué la tomaron solamente a ella? Ya de ahí entendemos toda la motivación que había. ¿Sabe? Ellos usaron el escándalo como una excusa. Porque cuando muchas veces se hace algo sensacionalista y se genera un escándalo, la gente muchas veces ciega sus ojos y se basa en el escándalo antes que en un principio de justicia. Antes de aplicar la justicia, en ocasiones nosotros nos dejamos llevar por el escándalo. Ah, es que está tal persona, es que es el famoso, es que es el de aquí, y fue con la señora de allá y con los demás acá, y nos dejamos impresionar por eso. Se usó el escándalo como una excusa y se deformó la verdad. Se deformó la verdad. Porque cuando yo voy a juzgar algo así, ¿cuál es mi preocupación? ¿Qué es lo que hay verdaderamente en mí? Ahora, usaron un argumento, versículo 5. Dice, y en la ley nos mandó Moisés a felicitar a tales personas, ¿cierto? A darle una coronita. A apedrear. Dios mío, a tales, dice la palabra, mujeres. Porque es una verdad distorsionada. ¿La ley decía eso? ¿Que tenía que apedrear a tales mujeres? Sí lo decía, pero es que una verdad a medias es una verdad distorsionada. La ley no solo decía a tales mujeres, sino a tales hombres también. A todo aquel. Es decir, tenía que estar incluido. Por eso muchas veces el diablo usa cosas parcializadas para engañarme, para enredarme en medio de las cosas. Una media verdad, hermano, es un engaño. Tengo que tener la verdad completa y concreta. Si yo no conozco las escrituras y me dejo impresionar en esos momentos del escándalo, no traigo en cuenta que es que la palabra no dice solamente apedrear a las mujeres, sino a todo aquel, como decían aquí. Y tenía que tenerse en cuenta esto ahí. La palabra como un argumento es cuando se usa un texto fuera del contexto. Yo siempre le digo a la gente, mire, si usted manda una carta, usted no lee el saludo y la despedida. Y si usted me dice que lee el saludo y la despedida, entonces, ¿usted se leyó la carta? No, solo leyó el hola, chao. Eso no es saber las cosas. Pero si voy a leer una carta, la leo toda, ¿cierto? Porque hay lugares donde se lee el pedacito, pero no se lee todo. Vamos a leer todo el contexto, para no sacarlo del texto y convertirlo en un pretexto, como dijeron por ahí, ¿cierto? Es necesario conocerla. De ahí la necesidad, dice la palabra, que ellos manejaban esto. ¿Sabe por qué? Porque tenían un celo religioso y no espiritual. ¿Puedo caer en un celo religioso? Sí. Cuando a mí no me interesan las personas. Cuando yo muchas veces antepongo mis intereses por encima de la justicia. Cuando antepongo mis intereses por encima de la necesidad de una persona. Cuando la miro como un objeto, como algo que está usando. Aquella mujer había sido usada. La Biblia no dice cuál fue la razón por la que ella cayó en esa condición. Tal vez su marido no la trataba bien. Yo no la voy a justificar. Pero en ocasiones hay hombres que son crueles con sus esposas. Y en ocasiones esa mujer, en medio de esto, se deja, dicen por ahí los viejitos, calentar el oído de alguien más. Que le prometió y que le dijo cosas especiales. Y esa persona accedió a lo que esa otra persona le dijo. Y terminó enredada donde no debía y metida donde no era. ¿Sabe? Esta mujer había sido o estaba siendo utilizada como una excusa para tratar de encrucijar a Jesús. Estaba siendo utilizada como una excusa allí, hermano, como una encerrona para Jesús. Lo tenían encerrado contra la pared, dirían ellos. Lo tenemos contra la pared a Jesús. Ahí, ¿qué va a decir este? ¿Qué vamos a tener? Mejor dicho, lo tenemos dominado y controlado. Pero en medio de esto, mire, ellos manifestaron el verdadero interés. Versículo 6. La palabra dice cuál era el verdadero interés. Mas esto decían, tentándole para poder acusarle. Si Jesús decía, es culpable de muerte, ellos decían, ese hombre no tiene misericordia. No hay misericordia en él. Ese es un maestro más. Ese hombre es de los mismos con las mismas. Parece como la parte política, ¿no? Cuando la gente emociona dice, ese es. Cuando lo ve otro dice, no, ese es de los mismos. Volvió y le embarró. Y se subió allá por tal cosa. Con esa condición, en medio de las situaciones, imagínense las cosas. Si Jesús decía, no le vayan a hacer daño, decían de pronto hasta clienta de ellos.
Ese hombre es un sinvergüenza, no guarda la ley. Ese hombre no es espiritual, no tiene nada de Dios. ¿Es una encerrona o no? Muchas veces el enemigo lo puede llevar a uno condiciones así, ¿cierto? De ahí que el cristiano tiene que ser sabio. Tenemos que orar en medio de una condición de esas, para que Dios abra nuestros ojos. Porque muchas veces el enemigo nos recuesta contra la pared y nos controla con la condición que está pasando. Entonces dice la palabra del Señor, hermano amado, que sucedió esto. Ahora, ¿sabe? Querían desvirtuar la fama de Jesús, querían tentarlo y querían frenar la obra, porque Jesús seguía enseñándole a la multitud y la gente se atraía de la verdad de Jesús. Pero ellos querían desvirtuar a Jesús, porque hay mucha gente que no quiere ver bien, sino ver mal. Entonces dice la palabra del Señor, hermano, Jesús desarmó la multitud. ¿Cómo hizo Jesús para desarmar una multitud enardecida? ¿Qué tenían en sus manos? Piedra. ¿Qué tenían en su corazón, hermano? Oscuridad total. Y cuando hay una multitud, muchas veces uno se amedranta, ¿cierto? No es lo mismo enfrentar a uno que enfrentar a 100. Es que no es lo mismo, ni siquiera de a 2, ya uno lo piensa, 3, 4, 5, 10. ¿Cómo hacemos frente a una multitud nosotros? Pero muchas veces tenemos que tener en claro, mire, que cuando las cosas son del enemigo, con una palabra se puede desarmar una multitud. Jesús desarmó la multitud porque dice el verso 7, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús apeló a una parte que ellos no habían tenido en cuenta. Es fácil juzgar cuando no soy yo. Dicen los viejos que el ojo no ve sino para afuera. Y muchas veces no ve para adentro. Por eso el Señor tocó esta parte tan especial. Dice que les dijo: el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Quien tenga autoridad moral, quien pueda hacerlo desde la autoridad moral, bien pueda. Jesús les abrió la puerta y apeló a eso. Amén. Y apeló a eso, ¿sabe? ¿Por causa de qué? Número uno, hermano, por causa de la presión que ellos estaban ejecutando. Empezaron a presionar, entonces el Señor les desarmó. Ahora, número dos, por causa de la doble moral. Porque la doble moral es cuando yo estoy haciendo las cosas, pero señalo a otro que la está haciendo. Y aún muchas veces otro que tal vez no está haciéndolo como yo, lo está haciendo en un tamaño menor, pero me es fácil mirar lo del otro. Como dijo el Señor, muchas veces es fácil mirar la paja en el ojo del hermano y no la viga en mi ojo propio, ¿cierto? Muchas veces es fácil ver esa condición. De ahí también, por causa de la ceguera espiritual que había en ellos. Las razones eran estas, las que estaban pasando. Y Jesús les habló de eso. Si alguno de ustedes no ha pecado, si alguno de ustedes alguna vez no ha fallado, sea el primero en arrojar la piedra. ¿Cuántos tal vez de estos hombres habían hecho lo mismo? ¿Cuántos de esos tal vez estaban viviendo la misma condición? Pero vuelvo y le digo, es fácil señalar a otros cuando yo quiero dañar y cuando no me fijo en las cosas que yo hago. Entonces pensemos, hermano, la oportunidad para la multitud. ¿Sabe por qué es una oportunidad para la multitud? Porque dice la palabra, inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. ¿Qué oportunidad les dijo Jesús? Jesús les envió una palabra y les dio oportunidad que la meditaran. Algunas veces los discípulos dijeron: Señor, si quieres manda fuego del cielo y que los consuma. Jesús conoce el corazón nuestro. ¿Cuántos lo saben? ¿Quién era más culpable? ¿Cuántos de ellos tenían cosas más terribles que las que había hecho esa mujer? Si por Dios fuera y si por justicia fuera, ellos merecían las piedras antes. Ellos las merecían. Y en ese caso no se salvaba ninguno. La oportunidad para la multitud, porque aunque ellos tenían todo eso, el Señor los dejó que reflexionaran y les dio una oportunidad. Pensar y meditar en que todos necesitamos a Dios. ¿Cuántos lo saben? Todos necesitamos, no importa la edad que tengamos, no importa los conocimientos, no importa la posición social, no importa la cantidad de cosas que usted sepa, todos necesitamos a Dios. Y es una oportunidad que Dios nos regala mientras estamos vivos, tenemos esperanza. La oportunidad que tenemos delante de Dios no la desechemos.
Muchas veces la gente cree que tiene mucho tiempo y dice, no, a mí me quedan muchos años por vivir. ¿Y si esta es la última noche? ¿Dónde quedó todo eso? No, yo estoy pagando un carro, ¿cómo se le ocurre? Yo no me puedo morir en estos momentos. ¿Ven? ¿Quién dijo que eso era así? Queda para otro. O queda para el concesionario. ¿Cierto? No, pero es que yo todavía no he ido de aquí o de allá. Hoy es el día. La oportunidad para la multitud, porque es la misma oportunidad que Dios nos da a ustedes y a mí. Una oportunidad de buscar verdaderamente a Dios, de entender que necesitamos a Dios y buscar verdaderamente a Dios. Muchas veces buscamos al Señor porque tenemos una dificultad en la casa. Muchos hemos llegado así, pero no nos podemos quedar ahí solamente. Pero otras buscamos al Señor porque estamos enfermos y Dios nos sana y nos olvidamos de Dios. No puede ser así. Tenemos que caminar con Dios. La oportunidad para la multitud es, ¿sabe? Porque ellos ahí tenían ese espacio para entender en la necesidad de buscar al Señor. Entonces, dice la palabra, para que se autoexaminaran. En ocasiones es bueno autoexaminarnos, ¿no es cierto? Queremos aplicarle el examen a otro, pero si lo aplicamos nosotros, lo perdemos, tal vez. No, y por todas. No me sé ninguna. Fallé todas las que están aquí, tal vez. Autoexaminarme me sirve para que yo no sea tan duro con otros, aún para que yo le baje muchas veces a los enojos, a las molestias que tengo contra otra persona, para mejorar mi condición de vida, para cambiar algunas cosas que necesito. Eso me sirve autoexaminarme, pero también para dejar de convertirme en juez contra una persona en medio de esto, en juez corrupto, porque yo sí puedo juzgar algunas cosas. La Biblia me dice que sí, pero yo tengo que juzgar con justo juicio para no convertirme en una persona corrupta. ¿Cuándo me convierto en una persona corrupta? Cuando yo no estoy dispuesto siquiera a mejorar eso en mi propia vida y quiero juzgarlo de los demás. Ahí hay corrupción. Cuando yo lo hago sin la verdad de Dios, lo hago parcializado por algo, porque me están dando dinero, porque me conviene, porque esta persona me cae bien y la de acá no. El equilibrio y la justicia es, aunque no me caiga bien, de todas formas esto no es justo lo que está pasando, vamos a organizarlo. Ahí hay una gran diferencia. ¿Sabe? También para volver el corazón a Dios. Hay que volver nuestro corazón a Dios. Es la parte más íntima y la que necesitamos ustedes y yo poner delante de nuestro buen Dios. Ahora, ¿sabe, hermano? Hay una gran diferencia que todos tenemos que tener en claro. Remordimiento versus arrepentimiento. Las palabritas se parecen, las acciones se parecen. En ocasiones podemos tener acciones de remordimiento, ¿cierto? Me siento remordido por dentro. Algo en mi corazón por allá me movió. La gente que estaba ahí, versículo 9, pero ellos al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Uno dice, ¿se arrepintieron? ¿Verdaderamente se arrepintieron? Se sintieron con remordimiento. Los desarmó. Los desarmó. Pero si se hubieran arrepentido, se quedan y le dicen, perdónanos. Señora, perdóneme. Yo puedo sentir remordimiento en esta tierra y no arrepentimiento muchas veces. Pero lo que va a cambiar mi vida no es sentir remordimiento. Porque una persona que siente remordimiento es cuestión de tiempo para volver por el mismo camino. Es cuestión de tiempo para tener la misma actitud. Es cuestión de tiempo para volver y hacer las cosas que no estaban bien, simplemente por remordimiento. Pero el arrepentimiento es dar un giro a mi vida, un cambio verdadero en mi ser que va a transformar mi corazón. La gente estuvo allí, dice la palabra, desde ese lugar, acusados se fueron yendo. Cada uno de ellos. ¿Cuánto dieron? Uy, pero yo me acuerdo que yo he hecho cosas más bravas que sí. Qué pena. Y yo también hice lo mismo. Entonces, qué bendición que nosotros entendamos que no solo necesitamos tener remordimiento en nuestra vida. Cada año a la gente se le dice, mire, vamos a empezar los 40 días de la cuaresma. Y entonces empieza a hacer un proceso por allá de autoexamen. Y la gente se siente remordida por esos tiempos. Y algunos tienen tradiciones y no comen carne y no hacen cosas. ¿Pero eso será arrepentimiento? No. La gente dice, esta semana no arreamos madre. Y el resto del año
Sí, esta semana no hacemos tal cosa y el resto del año. Eso es remordimiento, eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento me lleva a cambiar mis actitudes, mis condiciones delante de Dios. Aquellas personas se fueron allí, redarguidas, comenzaron desde los más viejos hasta los más jóvenes. ¿Sabe? Porque Dios ha colocado algo en usted y en mí, que es como un fiscal en nuestras vidas. Esa partecita que Dios ha colocado en el ser humano es como un fiscal, se llama conciencia. Porque muchas veces nos lleva a analizar las cosas. Todos los seres humanos tenemos conciencia. Además, la Biblia dice que el que no escuchó el Evangelio por una u otra razón será juzgado por la conciencia, dice el libro de Romanos. Esa parte la puso Dios en nuestras vidas. Y estos allí, al autoexaminarse, tenían su conciencia como fiscal, de los mayores a los menores, y se alejaron en lugar de reconocer. No basta simplemente con muchas veces decirle a Dios me siento mal. Basta con tomar esa condición que hice mal y arreglarla y mejorarla en mi vida. Esa es la parte que necesito. Y ahí entendemos que hay un verdadero arrepentimiento. Ahora miremos nosotros la oportunidad. Llevamos dos. Número uno, por la palabra. Número dos, para la multitud que estaba ahí. Vamos a hablar de una tercera oportunidad. Número tres, para la mujer sorprendida en adulterio. ¿Por qué una oportunidad para la mujer sorprendida en adulterio? Versículo 10. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Los que te acusaban, perdón. ¿Ninguno te condenó? Jesús le hizo dos preguntas a esta mujer. Una oportunidad para esta mujer, ¿sabe? Porque ella quedó solita ante Jesús. Solita. Algunos comentaristas dicen, esa mujer la llevaron desnuda. Por eso Jesús se puso a escribir en tierra y ni la miró. Puede ser que no, tal vez iba con una sábana, tal vez iba en alguna forma de ahí para allá. El problema no lo hace la condición en que la llevaron, el punto lo hace las cosas que ella había hecho. Una oportunidad ante Jesús, porque ya la gente se fue, ya no había acusación. Respira uno profundo, ¿cierto? Al principio dijimos cómo empezó ella. Tal vez con minutos de vida. ¿Cómo estaba ahí? Respiro hondo. Se fue esa gente. Déjenme ir antes de que vuelvan. ¿Cierto? Déjenme, me voy antes de que lleguen. Arranco y pierdo por aquí para allá. Quedó solita ante Jesús. Y Jesús entonces la llevó a reconocer esta parte. Le dijo, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Dónde, mujer? En este momento. Si es por acusaciones, esos hombres ya se fueron. Jesús es el que sana nuestro pasado y nuestro presente. ¿Cuántos lo saben? Ya ahí no había nada. En ese momento dijo, si es por las personas, ya no estamos. Dijo, ¿quién de ellos te pudo condenar? ¿Quién de ellos? Entonces la mujer dijo, versículo 11, ninguno, Señor. Ya, con propiedad. Ya se acabó, pasé esta etapa. Se fue, se terminó. Dicen los viejos que los tropezones. ¿Qué pasa con los tropezones? Levantan las uñas. Otros dicen que los dedos. Creo que más las uñas. ¿Cierto? Varias uñas arrancadas por ahí jugando uno descalzo. ¿Cierto? Ahora, ¿qué pasa en medio de eso? ¿Voy a seguirme tropezando por el mismo lado? La mujer dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué hacemos con la oportunidad que Jesús nos da personalmente? Le dio una oportunidad por la palabra y nos da una oportunidad por la palabra. Le dio la oportunidad a una multitud de no convertirse en asesinos. Ahora estaba tratando en forma personal con una mujer como trata con nosotros. Ahora estaba exactamente la oportunidad personal que Dios le da a usted y a mí. Ella sabía, solo estaba Jesús ahí. Entonces Jesús le dijo, yo te doy una oportunidad. ¿Qué oportunidad nos da Jesús en medio de esto? Una nueva vida. Con Cristo hay una nueva vida. La Biblia dice, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas, absolutamente todas, eso abarca la plenitud, todas son hechas nuevas. Cuando yo entiendo eso revoluciona mi cabeza, mi mente y mi sentido. Mire, Jesús me da una nueva vida. Jesús me da una nueva oportunidad, dice la palabra, en medio de esto, porque Él sana mi pasado, me lleva a empezar de nuevo.
¿Cómo llegó ella? Con una sentencia de muerte, adúltera, adúltera. ¿Cómo se iba? Como una mujer renovada, como una persona nueva. Para el mundo podía pensar lo que fuera, pero ya para ante Dios era una nueva criatura, una nueva persona. Eso pasa con Dios, ¿cuánto lo saben? Y cuando usted y yo venimos al Señor, Él hace eso mismo. Jesús limpió la vida de aquella mujer y le dio una nueva vida. ¿Cuál nueva vida? Vivir para Dios. Vivir para Dios. Ahora, esa es la nueva vida que necesitamos ustedes y yo. Esta noche, tengamos en cuenta estas oportunidades. La primera oportunidad es la palabra del Señor. Está abierta y por eso la estamos predicando para cada uno. Tanto los que estamos aquí y los que están por las redes. La oportunidad es la palabra del Señor. ¿Cuánta oportunidad tienes de tener la Biblia, de compartir, de oír la Escritura? Es una oportunidad que Dios nos da para nosotros. Número 2, la oportunidad segunda que el Señor da es que no nos convertamos en asesinos, en verdugos de nadie. Porque en ocasiones estamos pendientes de la vida de otros y nosotros nos estamos perdiendo. Estamos pendientes de la vida del de aquí o del de allá y estamos prestos para juzgar. El chisme vende. Alguien dijo por ahí, el chisme no descansa. No, no descansa y vende en cantidad. Se levanta un rumor de alguna cosa y la gente, uy, sí, yo quiero estar pendiente. Uy, mire lo que hizo el de aquí o el de allá. Número 3, una oportunidad personal que nos da Jesús de salvación, de una nueva vida. ¿Qué haremos con esas oportunidades? ¿Las recibimos? ¿Las rechazamos? ¿Caminamos con el Señor? Usted responda y busque al Señor. Vamos esta noche a orar y vamos a orar por las personas que nos visitan, vamos a orar por ellas y por su salud. Amén. Ya que yo sé que muchos vinieron para que oráramos por sanidad. Pero también vamos a orar primeramente por una restauración. Amén. Vamos a orar por una restauración.